Y en nuestra entrevista principal vamos a conversar con el doctor Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales durante el gobierno anterior. Además, es una persona profesor en la Universidad Autónoma y además una persona que tiene a su cargo una serie de funciones de camas críticas y de unidades de tratamientos intensivos en el Hospital Barros Luco. Muchas gracias por estar acá, doctor Castillo. Gusto de saludarlo y gracias por la invitación. Se me olvidaba que usted va a usar mascarilla y por lo tanto yo también. Ya somos dos. Eso. Doctor, a ver, a usted le tocó estar en la parte donde este problema de alguna manera se presenta por primera vez, se enfrenta de una manera. Es cierto que, y se ha repetido mucho, que en el hemisferio sur teníamos una cierta ventaja de ver lo que pasaba en el hemisferio norte antes, en el clima inmediatamente anterior, para tratar de ver si eventualmente podía pasar lo mismo acá, y muchas de esas cosas se calibraron bastante bien. ¿Cuál es, ahora ya usted mirando desde afuera, esta situación? ¿Cuál es su información de contexto para el momento en que estamos hoy de la pandemia? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. La situación europea en COVID viene muy estabilizada, excepto en algunos países donde los casos por la variante BA2 de Omicron han ido creciendo en forma suave. Sin embargo, también ha habido un gran impacto de este contagio también por la misma variante en Asia, especialmente en China. Les recuerdo que Shanghái acaba de liberarse de una cuarentena después de 2 meses. 20 millones de personas estuvieron en cuarentena casi 2 meses. También viene a la baja. En cambio, en el hemisferio sur, esto viene en forma increciendo en prácticamente todos los países latinoamericanos, en unos más, en otros menos. Chile, en particular, lleva la delantera. Hemos tenido un aumento bien importante de contagio y casos activos en los últimos 15 días, del mes de abril al mes de mayo. Esto se ha duplicado en número de casos y se ha duplicado en número de contagios. Afortunadamente no hemos tenido ningún impacto en el uso de las camas de mayor intensidad, porque el número de casos graves por la variante es bastante menor. Entonces, eso está asociado bueno. ¿A qué? ¿Al proceso de vacunación? ¿A qué? Eso está asociado a las características inherentes del virus y de esta variante, y segundo, a que la población chilena, luego de esta lentificación que hubo, lentitud en la vacunación, ha retomado por el gran número de gente vacunada que tenemos, aun cuando hay más de 1 millón que todavía no se coloca, 1 millón de personas que no se pone la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo. Esperamos que esto siga aumentando, pero que el impacto en las redes asistenciales públicas y privadas no sea como fue con la fuerza que tuvimos el año 2022. Bueno, a ver, a usted le tocó enfrentar esta pandemia básicamente con muy poca información de respaldo, digamos. Hoy día tenemos bastante más información en general, no solamente por lo que pasa en el mundo, sino que por lo que ha pasado incluso en nuestro propio país, y por lo tanto las cosas eventualmente pueden armonizarse mejor, pero ustedes les tocó generar las condiciones para, entre otras cosas, conseguir la vacuna y pagarlas, digamos. Generar esta situación que mucha gente no entiende, y me gustaría que la explicara, que es esta suerte de conflicto que hay cada vez que hay una pandemia por lo que se denominan las camas críticas, o la posibilidad de cama. Uno está acostumbrado ya a escuchar a través de montones de años que tenemos un problema serio con las listas de espera y ese tipo de cosas, pero cuando viene una pandemia y es una cosa muy grande y dicen que hay problemas de camas críticas, que es justamente donde eventualmente muchas de estas personas llegan, ¿cómo se desarrolla esa situación? 3 factores.
Nosotros tuvimos información directa de algunos profesores nuestros europeos que la crisis sanitaria en Europa en el año 2020 pegó primero que en Chile. Entonces se nos traspasó información sanitaria y los tips por los cuales ellos nos aconsejaban que deberíamos tener presente en cuidados intensivos el número de camas, la protocolización de los tratamientos, la expansión de las unidades en Italia, en España, fue de tal magnitud que se nos aconsejó hacer un plan de expansión de cuidados intensivos, de camas públicas y privadas. La conducción del crecimiento de estas camas bajo una persona o una unidad o un comité. Todos consejos que permitieron ir preparando al país en estos aspectos. Los aspectos logísticos, los medicamentos, el oxígeno. Acuérdense que yo me recuerdo que había una pelea mundial por los respiradores. No habían respiradores en el mundo para soportar la cantidad de pacientes en Europa. Y nosotros estábamos viendo esto con miles de kilómetros de distancia, preparando lo que nos podía pasar. Bueno, esto que lo vimos en Europa pasó finalmente. Pero todo se pudo organizar porque a la luz y con los amparos de una serie de decretos que permitieron que el sistema sanitario, prestador asistencial chileno, público y privado, pudiese ser manejado como un todo, integrado y coordinado en sus aspectos logísticos de entrega de medicamentos, de uso de oxígeno, de distribución de respiradores, etcétera, que permitió en la primera ola y segunda, primera especialmente, subir el número de camas de 1.200 a 3.002 y en la segunda y tercera ola de 3.200 a 4.500. Por la cantidad de casos chilenos con afecciones pulmonares en el año 2021 fue mucho más intensa y grave que en el año 2020. Por lo tanto, cuando se nos pidió que trabajáramos en el crecimiento de la red, tuvimos que integrar las camas críticas chilenas en un comité y en una mano y permitir ese incremento para cumplir y manejar la oferta, porque había muchísima demanda de Arica a Magallanes. Evidentemente, Fernando, aquí una serie de medidas excepcionales que fueron mirados para atrás, fueron la clave que permitió enfrentar esto de buena manera, a diferencia de algunos países vecinos nuestros que tuvieron cualquier cantidad de dificultades, especialmente en la provisión logística de algunas cosas. A ver, ahí hay un punto bien interesante. Yo he conversado con muchas personas sobre este tema, varios médicos, y todos coinciden, por ejemplo, en determinadas cosas. Una es que nosotros teníamos una estructura de vacunación, históricamente hablando, que hacía posible que este tipo de situaciones eventualmente pudiera canalizarse a través de lo que la gente no iba a ver como nada raro, sino que como algo que ocurría todos los años con distintas cosas. Segundo, y ahí le quiero preguntar, porque eso no debe haber sido fácil, y no voy a esperar a que usted me lo cuente en su biografía 20 años más tarde, sino que se lo quiero preguntar al tiro. En algún momento dado, cuando la pandemia está muy álgida, el gobierno tiene que darse cuenta que aquí no puede correr por un carril la salud privada y por otro carril la salud pública, y por lo tanto hay que integrar las dos cosas, y alguien tiene que mandar eso como si fuese un todo. No debe haber sido fácil eso. No fue fácil inicialmente, porque no se entendía este aspecto. Sin embargo, fue tal la vorágine de creación y de necesidades públicas y privadas, pacientes públicos y privados, que en muchas partes de Chile, donde nosotros podíamos, atendíamos las necesidades de enfermos y de pacientes que estaban afiliados a ISAPRE. Pudimos conectar los respiradores esperando una cama que los pudiera atender en sus clínicas preferentes a través de su ISAPRE, y viceversa. Claro, los decretos que salieron durante el manejo de la pandemia permitieron de que esta integración tenía que estar en una mano, y esa mano era el ministro de la Salud chilena.
que tenía 2 o 3 elementos que permitieron hacer crecer el sistema. Y hay un grupo de profesionales que recorrieron Chile haciendo crecer el sistema de acuerdo a las realidades y aplicando solidaridad sanitaria, de manera que a nadie le faltase una cama. A nadie, de Arica o de Punta Arenas. Si había una cama desocupada, se trasladaba a través de los aviones de la Fuerza Aérea y se instalaba allí para que esto no sucediera. ¿Y no pasó, doctor Castillo, en algún momento dado que había, qué sé yo, camas disponibles en una clínica privada, 3 o 4, pero llegaban 5 personas que venían eventualmente del sector público? ¿Era el que primero llegaba, lo ocupaba, o había una decisión de eventualmente guardar camas para personas que pudieran, digamos, ser parte del sistema de ISAPRE o que necesitaran cancelar aquello? Mira, siempre que hubo necesidades que sobrepasaran la oferta, demanda excesiva que sucedió, se le da priorización a aquellos que tenían afecciones pulmonares muy graves, y aquellos que en ese establecimiento no tenían cama, se buscaba una cama a lo largo del país y se trasladaban los enfermos a aquellos lugares donde existían esa cama. Ejemplo, de Antofagasta a Santiago se hizo un puente aéreo. La FACH, a través del Hércules, trasladamos enfermos a lo largo de todo el país. Hicimos más de 1.500 traslados de enfermos COVID en respirador en el avión Hércules, a lo largo de todo el país. Si había una necesidad de una cama en Antofagasta, por un enfermo que estaba en Antofagasta, público, privado, no preguntábamos, pero necesitaba una cama y había una cama en Copiapó, a Copiapó se iba. No sé si me explico, que aquí se transversalizó la atención crítica a todas las camas críticas del país. Esa es una de las cosas que tiene como facultad la autoridad sanitaria, que no mucha gente conoce, pero que cuando hay situaciones de emergencia, como este tipo de situaciones, la autoridad sanitaria tiene una cantidad de facultades otorgadas por la ley y la Constitución incluso, que son tremendamente muy activas. Muy activas. Estos decretos de excepción constitucional y la alerta sanitaria deja en ambas subsecretarías y en el Ministerio de Salud, en la subsecretaría pública, todo un elemento de regulación, fiscalización, vacunación, inmunización. Evidentemente Chile tiene una historia de inmunización de 50, 60 años. Tenemos un plan de vacuna de inmunización nacional ejemplar. Tal vez, creo yo, que es el mejor de América. Por lo tanto, todos tenemos educación y formación al respecto, desde niños, todos estamos vacunados. Por lo tanto, la vacunación respecto a este tema cuando llegó era muy conocido por las personas. Y la subsecretaría de red, que era la que comandaba todos los aspectos logísticos y de red asistenciales, y una serie de profesionales que en terreno hacían crecer el sistema. Que fue difícil, pero en fin, hubo que... Pero ahí hay un punto que me parece súper interesante, lo he conversado con varios médicos, incluso con rectores de universidades, y que tiene que ver con el hecho que tuvo que venir una pandemia de esta brutalidad para que uno empezara a recordar que nosotros éramos probablemente uno de los más grandes productores de vacunas que había en América Latina. Y teníamos una cantidad gigantesca de vacunas, y de repente nos encontramos en un momento dado enfrentados a la pandemia, teniendo que ir a pujar por las vacunas que otros fabricaban, porque en algún momento dado ideológicamente se decidió que era una mayor ventaja comparativa a comprársela a quien la vendiera más barato afuera, y no teníamos que hacerla nosotros, para eso que nos tenemos que dedicar a la venta de rollizo y al cobre. Pero yo entiendo que alertó, incluso en las universidades, se hicieron y se están haciendo convenios para que resurja en Chile esta variable de fabricación de vacunas. Bueno, Chile fue uno de los productores de vacunas, muy importante, pero Chile ya no tiene viruela. La fiebre tifoidea ha ido desapareciendo. En fin, hay una cantidad de enfermedades que en Chile desaparecieron durante muchos años. Hoy día, con la emergencia de esta viruela símica, se vuelve a hablar de la vacuna
antivariólica, teniendo presente que ahora han aparecido algunos medicamentos orales para tratamiento de esta enfermedad. Es evidente que la producción de vacunas, especialmente de esta contra la COVID, ha tenido un desarrollo molecular gigantesco en el más corto plazo nunca antes visto. Si antes se demoraba la producción de una vacuna 2 años, 3 años, hemos visto ahora acortamientos de la vida media de producción de una vacuna en tiempos récords. Chile yo creo que tiene que entrar en la producción y desarrollo tecnológico de vacunas para la región y tener un número de profesionales preparados para. Bueno, esto ha sido parte de la externalidad expositiva de haber tenido una pandemia. La otra externalidad que alentó también a empresas chilenas es a la fabricación de respiradores de origen nacional. ¿Y eso se está haciendo? Eso se está haciendo. Nosotros estuvimos en funcionamiento, decenas de ellos, se han exportado, pero había un desarrollo tecnológico al respecto. Capacidad profesional e ingenieril existe y de sobra. Falta una serie de otros aspectos logísticos para esta industria lanzarla al resto del mundo. Veámoslo en la variable humana, doctor. Yo conversaba la otra vez con otro médico que es decano también de una universidad, que me decía que ellos advertían que había mucho más interés para ingresar a las carreras de medicina o a las carreras clínicas, a las carreras que tenían que ver con ciencia incluso, a raíz de la pandemia. Se advertía una necesidad que eventualmente podía generar una redefinición o redistribución de las vocaciones salidas de los colegios en función de que se prevé a futuro que esta no es la última pandemia que vamos a tener y que muchas de estas cosas tienen que tratarse de una manera pero profesional óptima. Sí, bueno, mira, este año que hemos tenido un proceso de admisión muy potente, es evidente que las carreras de la salud, entre comillas, se han revalorizado, porque recuerdo que para la atención durante los fenómenos de pandemia, el sector de salud tuvo que inyectarle cerca de 60.000 personas agudamente al trabajo, entre enfermeras, médicos, ingenieros, kinesiólogos, etcétera. Todas las carreras de la salud han salido revalorizadas producto de la pandemia. Es evidente cuando uno mira las escuelas de medicina, las escuelas de enfermería, de matronería, de química y farmacia, tienen su lista de espera y hay en general, gran entusiasmo por entrar a estas carreras, porque muchos de los estudiantes e internos también formaron parte de ayuda y de la solución en el tratamiento de los enfermos COVID, de diferentes funciones, pero fueron parte de los equipos que trabajaron por la pandemia. Sí. La experiencia de ellos ha sido fundamental para transmitir. Es que es muy interesante eso, porque recuerdo que conversando con el psiquiatra Alberto Larraín, él en un momento dado da una cifra que me dejó helado. Decía que en Chile había 1.500 psiquiatras disponibles. Un poquito menos. Incluso un poquito menos que eso. 1.500 psiquiatras para una situación que de pronto generó un influjo de alteraciones de salud mental, que lo estamos viendo en los colegios, lo estamos viendo en las calles, lo estamos viendo en las casas, lo estamos viendo en un montón de cosas. Y aparentemente la especialidad clásica para ese tipo de situación no daba pero para cubrir ni siquiera a un 10% de la población. Sí, lo que pasa es que, entre otras cosas, producto de la pandemia, las cuarentenas, de la falta de contacto